Pero bueno, no, cuando aparezca yo lo conozco. Ya estamos bien, saludos. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Arrancamos. Buenas tardes, hola a todos. Hoy es un vivo bien de viernes. Bien de viernes a la noche. Nuestra invitada del día de hoy para este vivo, conmemorando el Día de la Salud Sexual, es la doctora Romina Barraza. Hola, Así que bueno, buenas tardes. bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por estar presentes hoy, el que es 4 de septiembre. Y hoy celebramos el Día de la Salud Sexual. Por eso venimos a charlar un poco. Ahora sí aparece, espera que vamos a conectar acá, así podemos ver las preguntas. Muy bien. Esto del Día de la Salud Sexual empezó hace unos 10 años, es una propuesta desde la WOS, que es la Asociación Mundial de Salud Sexual. En tanto uno trata la salud sexual como una cuestión de salud pública, por eso que trabajamos tanto. Y la idea es, ellos todos los años proponen un lema, este año, lógicamente en este contexto, es el placer en los tiempos del COVID, ¿sí? Y la salud sexual para nosotros es el completo bienestar físico, psíquico, emocional y social de una persona en cuanto a, en relación a la sexualidad, ¿sí? O sea, no solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar. Y entendemos por sexualidad, como hablábamos la vez pasada, lo que es, digamos, la sexualidad nos atraviesa desde un primer momento, nos atraviesa desde que nacemos, nos acompaña durante toda nuestra vida y se va transformando. Y uno generalmente relaciona la sexualidad con lo que es las relaciones sexuales o con toda la parte genital y no abarca solamente eso. La salud sexual tiene que ver también con los vínculos afectivos, con los vínculos que generamos con el otro, con las cuestiones de género, que hoy se escucha tanto. También obviamente con la reproducción, que es como que abarca la parte más biológica, si se quiere, y con el erotismo. Y el erotismo es lo que está muy ligado al placer, ¿sí? Y eso es lo que ahora vemos que en este contexto de aislamiento social, de tener que mantener las distancias, cómo también se va afectando todo lo que es el placer por la dificultad de generar vínculos con otras personas. Entonces, la idea es hablar un poquito de todo eso y también entendiendo que existen los derechos sexuales, que son parte de los derechos humanos, que la mayoría de las personas no saben que tenemos derechos sexuales también. Entonces, la idea en celebrar estos días así es, hacer un poco, llevar el conocimiento a la gente, poner estos temas sobre la mesa para hablar, para que nos cuidemos y educar también, porque esto y el placer también tiene mucho que ver con la educación, con el conocerse, con el conocer a uno mismo y conocer al otro. Así que aquí estamos. Hablar de salud sexual y sexualidad. Sí. No es lo mismo. Como decíamos recién, la salud sexual tiene que ver con el completo bienestar. Tiene que ver con que yo me encuentre saludable, con que pueda disfrutar de mi sexualidad. La sexualidad es esto que nos atraviesa, ¿sí? Es esto que somos, es la forma en que nos expresamos, es la parte psicológica por ahí, no solo lo orgánico que uno lo relaciona, por ejemplo, con una disfunción eréctil o con la falta de deseo, ¿sí? Tiene que ver con todo el combo completo. La salud es algo dinámico, ¿sí? No sé si se entiende. La idea es que uno en esta intención de bienestar, que hay una ida y vuelta, ¿sí? Hay salud y hay enfermedad también. Entonces de esas cosas también nos tenemos que ocupar. Bien. ¿Y qué pasa, ya que este año el lema es el placer en tiempos de COVID? Hay dos temas importantes que para disfrutar la sexualidad que nos lleva a la salud sexual, hay dos temas engorrosos. Uno es tener miedo a un embarazo no deseado, y otro tema que lleva al no disfrute
es el tema de la no poder concebir, ¿sí? Exacto. Entonces, acá hay dos cosas que para tener salud sexual hay una sexualidad y hay un displacer generado por estas dos preocupaciones, porque quien no ha sido joven y ha tenido miedo de tener un embarazo no deseado, porque en el momento del placer es como que nuestros sentidos están enfocados a sentir y no a pensar. Exacto. No hay razón. Así que bueno, y por otro lado también digamos, la sexualidad tiene que ver con esto de la fecundación, con lo cual muchas veces dentro de este tema puede ser tabú, no tabú, dependiendo también de las características del útero. Muchas veces hay algunas posiciones que han sido recomendadas para tener mayor fertilidad y eso lleva a la no disfrute del sexo. ¿Qué nos podés contar? A ver qué tips en esto de poder tener placer, y después le sumamos lo de COVID-19. Bien, bueno, el tema, como decís Ceci, el tema del placer tiene que ver con el disfrute, con esto de tomarme el tiempo, con el disfrutar del otro, con el disfrutar del vínculo, con el conocerme. No a todas las personas nos da placer lo mismo. Esta es una realidad, no hay un manual donde yo digo, bueno, si vos haces esto vas a tener un placer, la vas a pasar bomba. Porque esto depende de cada persona y la historia sexual de cada persona, que es lo que uno va metiendo en su mochila en el correr de los años desde que nace. Vamos poniendo cosas en esa mochilita que hacen a la historia sexual que tenemos ahora. Entonces, de eso depende el placer, de los tiempos, de poder disfrutar. Acá también hay una cuestión de género, ¿sí? En las relaciones heterosexuales, en verdad en cualquier género, pero en las heterosexuales se contrasta porque los tiempos de placer y de excitación para los varones es otra que para las mujeres. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta como para poder disfrutar. Y respecto a la reproducción, lo que sucede es que se desplaza de alguna forma este placer y este sentir cuando uno ya le busca un objetivo. Ya no es tener relaciones por el placer en sí, por el disfrute, sino ya el objetivo tiene que ver con la reproducción. Hay gente que no lo siente y que lo vive perfectamente, y hay otros que en el estar pendientes de este objetivo me desplaza de alguna forma la posibilidad del placer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en esos casos? Trabajamos siempre con tres patas: la terapia sexual, la terapia farmacológica y la terapia psicológica. No siempre se usan las tres, pero en estos casos generalmente nos apoyamos mucho en la terapia psicológica, porque tenemos que lograr que la persona pueda disfrutar y que pierda un poco el objetivo. Es dificilísimo. Sí, sí. Yo no voy a contar cuestiones personales, pero bueno... Algunas cosas, la vecina, la amiga, sin nombre y apellido. Una amiga que se había recibido hacía muy poquito de médica y su marido también estaba recibido hacía muy poquito, querían quedar embarazados antes de hacer la residencia. Muy difícil, esta gente tenía un plazo de 3 o 4 meses, no mucho más. Entonces, claro, era el objetivo era ya. Claro, era el tiempo. Entonces, claramente se pierde el disfrute. Uno ya es como que genera una preocupación y no el placer. Lo mejor que nos puede pasar es desconectarnos para poder conectarnos con la situación. Y si uno está pensando en que tengo que quedar embarazada, más aún cuando hay una dificultad o venimos de hacer tratamientos o venimos de buscar mucho tiempo, se hace muy difícil. Entonces a veces es verdaderamente necesario un acompañamiento psicológico para que nos ayude a bajar estas ansiedades y poder disfrutar un poquito más. Bien. Con respecto a este tema, sexualidad y salud sexual, hablamos de el embarazo no deseado. Y esto nos lleva a un punto importante, lo que es la sexualidad responsable. ¿Sí? Sumamente importante, sexualidad responsable. ¿Qué nos contás? Bueno, dentro de los derechos también, de los derechos sexuales, tenemos el derecho a tener una buena educación sexual integral. También están los derechos sexuales y reproductivos que tenemos acá en Argentina, que es que el Estado cubre al 100% a todas las personas los métodos anticonceptivos.
tenemos derecho a obtener información científica sobre esto, pero generalmente tiene que ver con una cuestión de educación. Cuando falta información, cuando la sexualidad está llena de mitos, está llena de tabúes, entonces uno no se anima a hablar de estas cosas. A veces los adultos nos ponemos en la postura de que a los chicos muy chiquitos no hay que hablarles. ¿Por qué le vamos a hablar de un preservativo cuando tienen 9 o 10 años? ¿Y todavía que lo estamos incitando? No, todo lo contrario. Cuanto antes empezamos a hablar, lógicamente en una edad adecuada donde el chico ya pueda comprender qué es lo que sucede, para qué se va a usar, pero por ejemplo a los 9 años o los 10 años es una buena edad para que el chico tome contacto por primera vez con un preservativo. Uno dice, bueno, pero es muy chiquito, ¿verdad? Le falta un montón. Sí, pero justamente Ceci, lo que vos decías es eso. Uno en el momento que está teniendo relaciones, por ahí su cabeza no está pensando en cómo me tengo que cuidar, qué tengo que hacer, no pensamos en las consecuencias, y no porque uno sea un irresponsable. Perdón, mi mamá me decía, es un segundo, nena, es un segundo. O sea, creo que esa frase la hemos tenido todos. O sea, es un segundo. Y me decís, no. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Cuando uno es joven o cuando con los adolescentes que se creen omnipotentes, que siempre me va a pasar lo bueno, yo tengo todo bajo control, a mí lo malo no me va a tocar, bueno, y ahí pasa y es donde suceden los embarazos no intencionales. Entonces, por eso nosotros decimos que cuanto antes hablemos mejor. ¿Por qué? Porque les generamos el hábito. Entonces, cuando llegan a la adolescencia o al momento de tener que usarlo, ya lo tienen incorporado. Es como cepillarse los dientes. Si yo vengo a un chico de 15 años que nunca se cepilló los dientes en su vida y le digo, bueno, a partir de ahora tomá, este es un cepillo, vos todas las noches, después de cada comida, tenés que lavar los dientes, probablemente se olvide la mitad de las veces porque no lo tiene incorporado. En cambio, cuando uno empieza de muy chiquito a por ahí ni siquiera abrirlo, pero que lo vea, que vea la fecha de vencimiento, enseñarle cómo tiene que fijarse para que vea que el paquetito no está pinchado, no está roto, que toque, que vea que es resbaloso, que es algo raro, ¿sí? Esos son los primeros acercamientos que hay que hacer. Entonces después, cuando el chico se encuentra en el momento que lo tiene que usar, ya lo tiene incorporado como hábito. Le va a sonar raro decir, no, ¿cómo voy a tener relaciones sin usar preservativo? Bueno, tema de la mesa de hoy, llegó a mi casa después de comer del postre. Postre, un bombón, una fruta y el preservativo al lado. Para los mayores de 10 años sin familia. Exacto. Y charlarlo, incorporarlo, fuera de broma. Uno dice, en la mesa vamos a charlar esto. Sí, hay que naturalizarlo, porque si no queda como lo vergonzoso, queda el miedo, queda lo tabú. No, tiene que ser algo natural para que a ellos no les resulte raro. Ni siendo niños, ni niñas, ni el género que sea, que lo tengamos incorporado, que no les dé vergüenza a las chicas. En algún momento, cuando yo era chica, las mujeres no podíamos tener el preservativo, era cuestión de varones, ¿sí? Entonces, primero, asumían que íbamos a tener relaciones heterosexuales. Y por otro lado, dejaban descubiertas, o sea, desprotegidas a todas las mujeres. ¿Y las mujeres que tienen relaciones con mujeres? ¿Quién llevaba el preservativo? Porque también tienen que cuidarse no solo de los embarazos, porque no hay riesgo de embarazo, pero tenemos las infecciones de transmisión sexual. Ahí está lo de sexualidad responsable, no solo lo de embarazo, sino también de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Que son muchísimas, o sea, no hay gran variedad, es un número limitado, pero se contagian. Y al día de hoy están muy activas. Hablamos siempre de HIV, hablamos de hepatitis B, que está la vacuna, pero de sífilis se habla muy poco y hablamos como si fuera una enfermedad de 1920 y la sífilis está sumamente activa. Y la única forma de prevenirlo es usar preservativo. ¿Preservativo dónde? Preservativo en el pene, preservativo en la vulva, para las mujeres que tienen relaciones con mujeres, se arma el campo de látex, y también para el sexo oral. Porque eso es otra cosa que uno deja como, bueno, únicamente para las relaciones coitales, las relaciones con penetración, y no usamos nada para el sexo oral. Bueno, también hay que usar preservativo porque también corremos el riesgo de una infección de transmisión sexual. Bien, ahí dijiste relaciones coitales. El otro día me enseñaste y nos enseñaste a todos la palabra esa nueva. Coitocéntrico. Coitocentral. Bien. Bien. Contanos de nuevo porque es algo nuevo que la gente no habla y parecería que placer en estos tiempos
el tema pasa solo por el coitocentrismo. Volverlo a contar porque me pareció algo muy interesante para enseñar. Bien, bueno, lo que hablamos del coitocentrismo es esto, es hablar de las relaciones sexuales, cuando uno habla de relaciones sexuales es relacionarlo únicamente con la penetración pene-vagina. Entonces hablamos de relaciones heterosexuales, nuevamente, ¿sí? Como dejando afuera todo lo demás, y esta sensación de que si no hay un pene que tenga una buena erección, si no hay una penetración, aquí no ha pasado nada. Y las relaciones sexuales van mucho más allá de eso. De hecho, la definición de relación sexual, que lo voy a repetir hasta el cansancio, dice que es la relación entre personas, es una relación íntima entre personas para la obtención de placer. Solo eso dice la definición, no dice cuántas personas. En ningún momento habla del coito o de alguna otra práctica sexual y habla de la obtención de placer. Entendiendo que después, si mi objetivo es la reproducción, o sea, no lo quita de la definición, pero no lo pone como objetivo único, sino como la obtención de placer. Entonces, por eso es importante, porque después también pasa, y en estos momentos de COVID hay muchas preocupaciones, la gente con el tema del aislamiento social, con el tema del miedo al contagio, del miedo a la infección, del extrañar, de las preocupaciones económicas, laborales. Somos todo un cuerpo, no está la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Y la sexualidad, como dijimos hoy, que nos atraviesa en toda circunstancia. Entonces, si yo tengo una preocupación, probablemente voy a tener una dificultad para la obtención de placer. No voy a estar al 100% conectado, porque mi cabeza probablemente tenga otras preocupaciones. Entonces, muchas veces pasa que no tengo deseo, o me cuesta la lubricación, me cuesta excitarme, mi pareja no puede tener una erección. Entonces, si siempre centramos la relación sexual en la penetración, sea cual sea, ahora salimos un poquito del coito, esa persona ya se siente inhabilitada de poder tener una relación sexual. Y no es así. Y no es así, porque perdemos el vínculo, perdemos los besos, perdemos las caricias, perdemos el momento. Puede ser la estimulación manual, el sexo oral. Hay un montón de condimentos en una relación sexual. Sí, los juegos. Los juegos, claro, y todo eso tiene que ver con el placer. Entonces, por eso hablamos de sacar un poquito esto del coitocentrismo. Bien. O sea que vayamos a otro tema, yo cada vez te voy. O sea que puede haber placer con orgasmo sin penetración. Totalmente. Y como siempre la traemos a Balbu, que me encanta. Balbu es esta vulva divina, que lo que hacemos es porque aparte de eso se relaciona el orgasmo con la penetración. Y las mujeres tenemos un órgano que es exclusivamente para el placer, que es el clítoris, que solamente vemos una porción acá afuera, debajo de su capuchón, que al estimularlo, como tiene muchísimas terminaciones sensitivas, al estimularlo podemos tener el orgasmo perfectamente sin necesidad de penetración. Entonces, esto lo podemos estimular con juguetes, con la boca, con las manos, librada la imaginación. Podemos aprovechar para esto. Hay que practicar mucho y conocernos, ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Tiene que ver con el conocimiento también. Y por otro lado, con el tema ahora también del distanciamiento social, que no es menor al momento de las relaciones sexuales, ¿sí? Está demostrado que el COVID se transmite por saliva. Entonces, ¿qué pasa con los besos? ¿Qué pasa con las caricias? ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez mantener una distancia, hacer la famosa cucharita, donde no hay contacto boca con boca, donde se mantiene una distancia de 1,5 metros. Entonces, ahí podemos estimular, podemos jugar un poquito y evitamos el riesgo del contagio de COVID. Bien. Otro tema. Hablamos sexualidad, salud sexual. Hablamos de el embarazo no deseado. Bien. También están los anticonceptivos. ¿Sí? Y anticonceptivos de emergencia, que nosotras no vamos a hablar de este tipo, pero saber y educar que cuando uno no tiene una planificación familiar, existen los anticonceptivos, no solo como métodos de barrera para las prevenciones de las enfermedades de transmisión sexual, sino también para hacer una planificación de lo no deseado o lo deseado. Entonces,
Si uno no sabe, tiene que acudir al médico, a la ginecóloga, a su médico de cabecera, a la sexóloga y preguntar todo lo que no sabe, ¿sí? Entonces me parece remarcar en el Día de la Salud, englobando todo, ¿sí? El tema de los anticonceptivos, que además han evolucionado. Hay, aparte de las pastillas, hoy por hoy hay un montón de otros métodos anticonceptivos. Exacto. Y por ahí, haciendo referencia a los derechos que hablábamos recién, que yo por ahí no nombré ninguno, tiene que ver, uno de los derechos es el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, donde yo puedo decidir sobre mi cuerpo, sobre la planificación, donde puedo tener un proyecto de vida y pensar, bueno, ¿cuándo quiero tener hijos? ¿Quiero tener hijos? ¿No los quiero tener? ¿Cuándo? Entonces, tener en cuenta que los métodos, así yo lo sepa y los utilice, los métodos anticonceptivos a veces pueden fallar. Entonces, tener en cuenta que siempre hay un plan B, que para eso aparecen los métodos contraceptivos, que es la famosa la pastilla del día después, y hay otros métodos. Entonces siempre hay un recurso más al que acudir para poder tener una reproducción responsable también, ¿sí? Bien. Embarazo y sexo. Digamos, ¿qué pasa? Bien. En verdad, en el embarazo sucede muchas veces que por la carga hormonal de las personas embarazadas, de las gestantes, tienen muchísimas ganas todo el tiempo. Hay algunas que no, hay algunas, obviamente uno no generaliza, pero es muy frecuente escuchar esto de que las mujeres tenemos ganas todo el tiempo durante el embarazo. Y esto, bueno, cuando pasa, puede suceder que del otro lado la pareja pueda tener miedos también. Entonces, ¿está contraindicado el sexo durante el embarazo? Absolutamente no, eso es un mito. Pueden hacer lo que quieran en el momento que quieran, las veces que quieran, a menos que haya una indicación médica, porque es un embarazo de riesgo, por ejemplo, donde ahí el médico es el que va a decir, bueno, no, acá no podemos tener relaciones sexuales. Fuera de eso, si el médico no dice nada, no es un embarazo de riesgo, bienvenidas las relaciones. Sí, también acá es importante desterrar todos los mitos, porque por ahí hay muchas personas que tienen miedo de que le pase algo al bebé, las parejas que dicen, le haré algo, le haré doler. A ver, hay un imaginario fantástico. Entonces, bueno, también que accedan a la consulta para sacar todos estos miedos, porque son todos mitos. El bebé no le pasa nada, al contrario, es sumamente beneficioso. Y más llegando al momento del parto. Bien. Orientación sexual y género, un tema. Pero bueno, dentro de la salud sexual, que es el día de hoy, ¿qué me puedes hablar? Contar para aprender. Bien, bueno, la orientación sexual tiene que ver con la atracción afectivo-sexual que tiene una persona. Y el género es esta construcción social, ¿sí? Que lo que impone la sociedad sobre lo que se espera de una mujer o un varón, de la feminidad y de la masculinidad. Hay como un estereotipo, hay como si fueran reglas a cumplir, ¿sí? Si uno es mujer o si es varón. Esto tiene que ver con el género. Lo que estamos tratando de hacer ahora es de que estos estereotipos se vayan desarmando porque ya no son válidos, ¿sí? No tiene nada que ver que a mí me guste vestirme de tal forma con que me gusten las mujeres o me gusten los varones. Es como que se mezcla un poco todo. Yo puedo ser... es como que, bueno, esto tiene que ver con lo que nos han enseñado durante tantos años y lo que se creía, que una persona, por ejemplo, afeminada, un varón afeminado, le iban a gustar los varones. O si yo veo a alguien como muy macho, muy nuevamente este estereotipo de varón, que le van a gustar las mujeres. Y la verdad es que claramente no tiene nada que ver. Tenemos que incluir porque para que no quede gente afuera, ¿sí? Entonces hoy tenemos diversas identidades de género que no son patológicas y que las tenemos que empezar a incluir también porque tienen sus derechos, ¿sí? Acá cada quien puede elegir con quién estar, es parte de los derechos sexuales también, podemos elegir qué pareja tener, de qué género, qué identidad me autopercibo, tenemos una ley de identidad de género también y todos tenemos los mismos derechos, derechos humanos, derechos sexuales, ¿sí? Sentimos lo mismo. Todos sentimos lo De la mismo, misma el amor manera. es uno solo y uno no elige, esa es otra cosa. Bueno, si esta persona elige querer a este o elige querer al otro o elige ser mujer, no, esas cosas no se eligen, esas cosas se sienten, ¿sí? O sea, yo no elegí hoy decir, ay, yo hoy me siento un poco mujer, bueno, me pongo la pollera y me pinto los labios.
uno lo siente, o sea, y yo tampoco puedo convencer a alguien de que cambie su género o que cambie su identidad de género. Muchas veces los mitos llevan a estos miedos que gracias a Dios se van desterrando, pero decir, pero si vos le hablas de esto, por ahí va a querer cambiar de... No, o sea, yo no puedo convencer a nadie de cambiar de identidad o de cambiar de género o cambiar de orientación sexual. Uno siente lo que siente, es lo que es desde que nace. Lo único que hacemos es abrirle la puerta para que sea un poco más fácil y que pueda decir a esta persona, bueno, no, yo soy de esta forma, yo siento de esta forma, acéptenme, nada más. Simplemente le abrimos el camino que antes no se hacía, entonces la gente no se animaba a decir. Hay lugares en el mundo que todavía la homosexualidad está penada a muerte, que hay unos 7 países más o menos en el mundo donde se pena a muerte. Entonces, estos temas por eso, hay que hablarlos, hay que sacar todos estos mitos que hay, y por otro lado también para que, por ejemplo, las personas trans se animen a la consulta, se animen a hacer los chequeos anuales, para que vayan. Un varón trans tiene que ir a un ginecólogo, se tiene que hacer los controles anuales, se tiene que hacer ecografía mamaria, se tiene que hacer una ecografía transvaginal o ecografía abdominal, porque tiene el cuerpo que tiene. No podemos encasillar a una persona en un cuerpo por el género que tenga. Esto también es salud sexual. Las personas trans tienen una tasa bastante bajita, una expectativa de vida muy corta, alrededor de los 40 años, y esto tiene que ver también con la dificultad al acceso al sistema de salud. Entonces, bueno, tiene que haber salud para todos. Exacto. Bueno, por ahora solo vamos a decir que desde el Centro Médico Rawson se está elaborando un proyecto para la diversidad de género, para que todos tengan acceso a los controles y evitar esta no inclusión, ¿sí? Así que bueno, después algún día, cuando en un tiempo cercano, se va a explicar todo esto a cargo de la doctora Barraza, un grupo de ginecólogos, el equipo de imágenes, para que todos puedan acceder a la salud. A la salud sexual y a la salud integral. Exacto. Es la idea, es el bienestar completo, esa es la idea. Bien. Bueno, yo creo que hemos abordado todos los temas. Estuve chequeando preguntas, les deben haber quedado un montón. Vi que mucha gente se unió al vivo y no preguntaron ni antes de este vivo ni después. Evidentemente es un tema que todavía la sexualidad, el sexo, cómo educar a nuestros hijos, esto que yo en parte lo dije en chiste hoy, probablemente lo haga, ¿sí? Claro. Probablemente pase que también los chicos no están acostumbrados a hablar con los papás de estos temas, porque o los papás no sabemos, o los chicos es como que no tienen la libertad de decir todo esto que piensan o que sienten, o que por ahí tienen una sexualidad diferente y tampoco se animan a charlar. No se animan, claro. Así que bueno, la idea de la charla de hoy es, primero, pensar en el placer, pensar en el deseo. Si uno no sabe, tiene un montón de herramientas para consultar a un montón de especialidades o médicas, o como la doctora que es especialista en sexología. Así que bueno, y pueden escribir por privado, pueden venir al centro con todas las medidas de precaución y consultar con la doctora y tener un abordaje, como siempre decimos, multidisciplinario, ¿sí? Porque todos los temas que tocamos hoy tienen que ver desde la psicología, la sexología, el médico clínico, el ginecólogo, hasta la nutrición, porque para tener una sexualidad o un sexo pleno o un buen placer o un buen orgasmo, uno también hay alimentos que también son... Tenemos pendiente con Iri el vivo de afrodisíacos. Sí. Yo acá por ahí me gustaría invitar a las personas a que piensen qué nos pasa con el placer. Porque desde hace muchos años el placer generalmente genera como una especie de culpa. Culpa, miedo. Entonces me parece que está bueno pensarnos qué nos pasa con el placer, qué nos dificulta,
porque está bueno identificarlo para poder romper con eso y decir, bueno, no, yo me merezco una vida placentera, merezco sentir placer, merezco conocerme, es un derecho, las mujeres es un derecho que hemos ganado con los años, por ahí se permitía, allá lejos de hace tiempo, el placer únicamente en el varón, ¿sí? Se veía la sexualidad como una finalidad únicamente reproductiva, entonces cuando la mujer llegaba a su menopausia, ya está, como que había cumplido su función, entonces, bueno, se acababa la sexualidad, y esto no es así. Tanto para varones como para mujeres, el placer y la sexualidad puede seguir sería lo ideal que siga hasta el último de nuestros días, pero está bueno pensarlo de esa forma, pensar el placer en el placer sin culpa, en el disfrute. Y no importan las comorbilidades, pues yo tengo pacientes con un montón de comorbilidades que vienen a la consulta y que te dicen, y bueno, mira, lo que hacíamos es diferente, pero igual nosotros tenemos sexo. Claro, claro, la sexualidad lo que tiene que hacer es ir adaptándose a las realidades. Por eso también en esta realidad de aislamiento y de confinamiento, también darnos el permitido de sentir, es súper importante expresar y hablar con la pareja de qué es lo que nos pasa. Al principio de la cuarentena fue el boom del sexting, las fotos, el sexo virtual, era como todo novedoso. Y ahora las encuestas que se han hecho se está viendo que, y se ve en el consultorio también, la falta de deseo. Entonces hay una preocupación inmensa. Volvemos a lo mismo, la sexualidad no está separada de lo que es el contexto social. Entonces, bueno, no exigirnos, porque también la exigencia en uno y en el otro termina siendo contraproducente. Por ahí permitirnos vincularnos de otra forma, desde las caricias, desde el acompañar, desde compartir un momento. La intimidad de cada una de las partes de la pareja es fundamental, y también a veces estamos con las parejas todo el día, todos los días, y ya no nos queremos ver más. Bueno, que cada cual se tome su momento, que tenga su momento para despejarse, y que después también nos permita el reencuentro, porque si estamos juntos todo el día, después el famoso reencuentro no se da nunca. Bueno, no, también permitirnos esto y darnos lugar a que hay momentos y momentos. Estamos pasando por un momento que no es fácil para nadie, bueno, y la sexualidad obviamente se ve afectada. Entonces, paciencia, tranquilidad, mucho amor, mucho cariño en la pareja, y bueno, y esto ya pasará. Sí, básicamente el placer en tiempos de COVID, o esta infección, este virus invisible, por decirlo de alguna manera, lo que nos permitió fue reinventarnos, ¿sí? Porque estamos confinados a estar adentro todo el tiempo juntos, pero también reinventarnos. Esto de decir, bueno, no puedo libremente salir todo el tiempo, pero qué sé yo, igual recrear o reinventarse el ambiente para llegar al deseo. ¿Sí? Siempre la mirada es de lo positivo, como para poder, o sea, que se genere este empuje y estas ganas para poder seguir adelante, buscar los momentos. El enamoramiento lo tenemos al principio de la pareja y dura 1 año y medio, 2, y ya las hormonas después no nos ayudan más. Entonces, a partir de ahí a la sexualidad hay que poner una cuota de energía para que suceda. Bueno, y esto también pasa lo mismo, una cuotita más de energía para poder estar bien y para poder disfrutar del placer. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Romy. Bueno, estamos a disposición de preguntas o consultas, y bueno, muchas gracias a todos. Viene el fin de semana, así que deseo, placer, disfrute, comunicación, empezar a conocerse, y bueno, si hay dudas, acudir al especialista. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Brillante.